Amigos, tengo el gusto de presentar en este primer segmento del programa de hoy al doctor Claudio Cárdenas. Él es neurólogo clínico. Además, es el vicepresidente de la Asociación Latinoamericana del Sueño. Y de verdad, doctor, un gusto recibirlo en Tu Salud Informa. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Julio, por la invitación. Un placer. A usted por aceptarla. Debo decir que nos comunicamos con el doctor Cárdenas, él desde Caracas, Venezuela. Así que te agradecemos este espacio. Bueno, doctor, sueño, mucho que decir. Como mencioné antes, el doctor Cárdenas es especialista en el área del sueño y, doctor, hay mucho que decir del sueño. Estoy seguro que muchas personas que nos están viendo en este momento, en algún momento de su vida, a lo mejor actualmente, han tenido alguna dificultad para dormir. Y la verdad, doctor, es que cuando hablamos del sueño y pensamos específicamente en insomnio, pensamos en un síntoma que puede estar presente en una depresión, en un trastorno de ansiedad, pero también existe un trastorno específico relacionado al sueño que se llama trastorno de insomnio, ¿no? Así que queremos dedicar este espacio a precisamente hablar y tratar de entender bien un poco la estructura, y creo que podríamos comenzar por allí. ¿Cuál es la biología del sueño? Sí, lo que dices es muy cierto. El insomnio siempre se abordó muchas veces en medicina humana como un problema principalmente relacionado a las condiciones psicológicas, a las condiciones de dolor, pero a medida que se fue buscando de manera más profunda el mecanismo por el cual ocurría, eh, se pudo percatar de que muchos de estos desórdenes tienen todo un sistema bastante amplio que puede estar afectando desde lo biológico básico, desde lo que llamamos cronobiológico, que es la relación luz-oscuridad, hasta inclusive todo lo que viene siendo las condiciones que pueden, al generar alguna afección de los principios del funcionamiento del cuerpo, generar un insomnio. Voy a hacerlo más sencillo. No solamente tienes problemas para no dormir porque de repente estás preocupado, o por lo menos eso se pensaba antes. Sin embargo, que ahorita también se conoce que hay una serie de condiciones que pueden desequilibrar el sueño cuando estás dormido, te pueden despertar y por razones hormonales o por razones de algunos neurotransmisores o las sustancias que nos mantienen alerta en el cerebro se activan. Y de hecho, inclusive, tú te debes recordar de que antes se pensaba que la apnea obstructiva del sueño solamente generaba mucha somnolencia diurna. Y ya de un tiempo para acá se sabe que existe un fenotipo de personas que roncan, que también tienen insomnio y tienen apnea, que se llama Comorbid Insomnia and Sleep Apnea, que es un nuevo término que es el COMISA. Entonces se ha ido ampliando mucho toda esta información y nos ha obligado a ir a las bases. ¿Qué son las bases? Entender el sueño desde la biología animal. Y es que nosotros dormimos no porque seamos humanos, dormimos porque somos animales, porque duermen todas las especies, duermen las especies primitivas e inclusive algunos organismos muy pequeños tienen algunas formas de sueño. Entonces, cuando no podemos dormir, eh, es porque algo está afectando ese equilibrio. En el caso de los animales, no duermen de repente porque estén en época de apareamiento y están buscando aparearse, o de repente están en un momento de sequía, están en un momento de falta de alimento, o de repente en un ambiente hostil, hay un incendio, hay una inundación, o quizás están en cautiverio. Entonces, cuando les modifican el entorno, se genera algo que se llama el mecanismo de alerta exacerbado. Aumenta el estado de alerta. ¿Qué ocurre? Eso hace que ellos no puedan dormir, pero ellos no son conscientes de eso. ¿En qué somos distintos los seres humanos? Que podemos desencadenar el mecanismo de alerta sencillamente por ideas que tengamos que activan el sistema de alerta. O sea, no son escenarios reales, sino que podemos construir esos escenarios y nuestro cuerpo físicamente responde a esos escenarios y nos va a dar una característica corporal y biológica igual como si estuvieras bajo amenaza, como si estuvieras en alguna condición de este tipo. Una vez que se comprendió todo esto y se vio que verdaderamente el ser humano podía padecer de insomnio, porque inclusive sus propios pensamientos podrían condicionar ese mecanismo neurobiológico, es decir, de cerebro con cuerpo, entonces se comenzaron a derivar, bueno, todo este entendimiento de por qué no podemos dormir. Esa es una de las razones por la que se amplió
el estudio de esta área y ya se sabe que no es solamente por algo psicológico, que no es solo la depresión, que no es solo la ansiedad, sino que el insomnio, como trastorno de insomnio, puede ser una entidad per se. Pero disculpe que lo interrumpa acá porque me parece bien interesante, obviamente, todo lo que está comentando y me conecto con que está más que demostrado que lo que pensamos, el cerebro lo asume como una realidad. Ujú. Y lo que usted decía, por ejemplo, si se tienen pensamientos negativos, pesimismo, etcétera, pues eso se traduce para el cerebro como una realidad y se desencadenan estos sistemas de los que usted está hablando, sustancias en el cerebro, etcétera, que lo produce. Pero me quisiera detener un minuto en cuando hablamos de lo aspecto psicológico, porque entonces entiendo, bajo lo que comenté anteriormente, que alguien, desde el punto de vista psicológico, sí puede desencadenar todo un efecto biológico con cambios de sustancias, etcétera, que al final desencadenan un problema de insomnio, ¿es correcto? Sí, pero eso es así. Una persona puede tener un estresor agudo. Por Ese ejemplo. estresor agudo, vamos a decir una situación positiva, no necesariamente tiene que ser algo malo. Mira, voy a agarrar un avión mañana, tengo que tener todo listo y ya con eso no duermo. Aunque yo normalmente duerma bien, de repente ese vuelo sale muy temprano, me preocupa quedarme dormido, etcétera, etcétera. Entonces puedo tener ese estresor positivo porque además estoy contento porque voy a viajar. E igual no duermo. Y también puede ocurrir un estresor negativo. Ese estresor negativo puede ser algo verdaderamente impactante, una situación de daño, de riesgo, ¿sabes? Algún tipo de agresión, alguna pérdida. Y eso también va a generar de repente un estresor negativo que va a hacer que esa persona no duerma. Pero hay un grupo de personas y las llamamos como las personas con patrón de personalidad predisponente para insomnio, que tienen ciertas características de personalidad que hace que de repente el estresor no sea tan grande como lo estamos mencionando, sino que es un poco inferior e igual pueden desencadenar toda esa respuesta, que para decirlo en palabras sencillas a veces no es lo que pasa, sino a quién le pasa. Y se ha identificado que existen varias características de personalidad, es ese patrón de personalidad predisponente, que se involucró en lo que viene siendo una de las muchas teorías del mecanismo del insomnio, que es lo que llamamos el modelo de las 3P de Spillman. Él decía que una persona con personalidad predisponente para insomnio, al tener un factor precipitante, es decir, algo que generara precipitar el insomnio, iba a desarrollar un insomnio agudo. Pero también él construyó la tercera P, que es que dice, pero si además de eso hay algo que perpetúe este insomnio, entonces esta persona, ese insomnio, que va de semanas a quizás 3 meses, lo puede convertir en algo crónico. Interesante, doctor, perdón que le interrumpa acá, pero a ver si comprendo bien. Significa que, por decirlo de alguna manera, que este tipo de personalidad, interesantísimo, honestamente yo no había oído esto, pero de personalidad predisponente al insomnio, es como que magnifica algún evento de vida que se presente y eso, Sí, algo así. exacto. Lo que radica en la situación es que ocurren dos cosas principales en el individuo que tiene personalidad predisponente, que ellos tienden al overworrying, a la sobrepreocupación, y tienden a lo que llamamos la hyperarousal o el alertamiento excesivo. ¿Ok? Entonces, eh, em, cuando uno no puede dormir, no es que le falte sueño, es que como que le sobra vigilancia, le sobra alerta. Entonces, las personas que tienden a serles más fácil estar alerta, o sea, que están hiperalerta, suelen ser más afectadas por ciertos elementos que convierten en estresores. Entonces, ¿a quiénes les pasa? Y se ha descrito personalidad predisponente. Esto no significa que todas las personas con insomnio tienen este patrón. No. Vuelvo y repito, una persona que está en una situación bastante grave de alguna situación de vida puede tener insomnio esa noche y esas noches. Pero hay gente que es más susceptible. Entonces, ¿quiénes son? Se ha descrito algunas características, principalmente lo que viene siendo el perfeccionismo, principalmente el perfeccionismo, el dogmatismo, lo que llamamos que es blanco o negro, Rígidos. eh, sí, rígidos, patrón de pensamiento rígido, personas que tienden a tener esa ilusión de control, a que todas las cosas sean más o menos como ellos quieren que sean. Pues fíjate que hay un patrón
hay algo también de algunos elementos que llamamos de pensamiento obsesivo. Hay una tendencia a la rumiación del pensamiento, que tú sabes que con lo que llamamos la sobrepreocupación está de la mano. Entonces, estas personas con esas características con facilidad hacen vigilancia excesiva y sobrepreocupación. Ahora, vuelvo y así como decíamos que no porque tú tengas este patrón de personalidad vas a desarrollar insomnio, tampoco es que ocurra necesariamente los factores aislados. Tienen que sumarse el patrón de personalidad predisponente con el factor precipitante y se construye un insomnio agudo. No puedes dormir, no porque te falte sueño, es que hay un exceso de vigilancia. Pero hay otras cosas también que pueden generar un aumento de la vigilancia. Por ejemplo, el dolor. Todos sabemos que el dolor es un mecanismo de alerta. Entonces, porque te está advirtiendo el cuerpo que hay un peligro, porque algo duele, algo está mal, tienes que atenderlo. Se genera un aumento de la alerta. Si tienes un problema respiratorio, que de repente estás durmiendo y te ahogas y el cuerpo te despierta, hay un aumento de la alerta. Entonces, tú puedes tener el aumento de la alerta desde el punto de vista endógena, desde el punto de vista dentro del cuerpo, por algo que esté pasando o por un estado de excitación a nivel de la corteza cerebral del pensamiento que te genere ese mecanismo. Entonces, como te puedes dar cuenta, cualquier cosa que interrumpa que el sueño pueda profundizarse puede desencadenar un insomnio. Ya no lo llamamos primario y secundario como se hacía antes, ¿no? Porque era un término muy médico de cuál es la idea, ¿no? Ahorita hablamos de trastornos de insomnio, como tú bien mencionaste, porque de hecho, inclusive, muchas veces los mecanismos, es decir, las personas no solamente a veces tienen una personalidad predisponente y tienen un evento de estresor agudo que les alerta, sino que también a veces tienen una condición de dolor y a veces también tienen apnea. Entonces, sabes, muchas veces tú tienes que identificar, y por eso hablamos más de mecanismos de insomnio. Bueno, ¿qué mecanismos de insomnio tiene este paciente? Y los buscas, porque si además tú tratas uno solo y mantienes los otros, no solucionas el problema. Ahora, doctor, usted mencionó en varias ocasiones el término de insomnio agudo. Claro, Ujú. no te podría, y yo pienso que si estos mecanismos se mantienen, pues es como si tuviese una activación de este sistema de alerta que usted lo mencionó al principio cuando hablaba de los animales, pues eso nos ocurre igual a nosotros y sabemos que se desencadenan una serie de respuestas, incluso hormonales. Claro. Y si eso se mantiene en el tiempo, puede ser un factor que se convierta entonces en un insomnio crónico, ¿no? Sí, correcto. Y es importante aclararle a tu audiencia que cuando hablamos de crónico, no sé si será también igual por allá, pero cuando la gente escucha la palabra crónico piensa que es algo grave, ¿no? Y cuando hablamos de crónico estamos hablando de algo que ha durado mucho, Dura mucho ¿ok? tiempo. No es algo que necesariamente es grave, o sea, se puede solucionar. El insomnio crónico, ya hablamos cuando una persona tiene la dificultad para iniciar o para mantener el sueño. Eso es muy importante también que lo aclaremos. Insomnio no es dormir poco. Ok, si tú de repente tienes mucho trabajo y duermes poco, no es que eres un insomnio. El insomnio quiere dormir, tiene la oportunidad de hacerlo, tiene el lugar para hacerlo, el tiempo para hacerlo y no puede lograrlo. Y al no lograrlo, al día siguiente se siente mal. Ese es el verdadero insomnio. El otro es un privado de sueño que está durmiendo 4 horas porque tiene un montón de trabajo acumulado, ¿no? Eso ya es otra historia. Eso llamamos ya sueño insuficiente. Ya ese es otro capítulo para otra conversación. Entonces, pero el insomnio tiene que estar por lo menos 3 noches a la semana para poder considerar de que es un insomnio agudo hasta 3 meses y ya se habla de crónico después de los 3 meses. Pero, ¿por qué se diferencia? ¿Por qué hacemos esa diferencia? Y es que esa diferenciación se conversó precisamente porque es como ese punto en donde la persona comienza a preocuparse tanto porque no duerme, que no duerme. Es decir, esa persona que tiende a ser perfeccionista, que le gusta el control, que le gusta hacer las cosas, ser el ente que soluciona las cosas, que no puede dejar de pensar, cuando comienza a preocuparse en exceso porque no duerme y comienza a estar vigilante de su sueño, entonces comienza a generar la paradoja de que estoy tan preocupado por dormir que no duermo. Nadie duerme con una preocupación, entonces como estoy tan preocupado, no duermo. Eso es lo que nosotros llamamos mecanismo psicofisiológico del insomnio. Es decir, ya el estresor no es eso que ocurrió
sino que ya el estresor es el propio insomnio. Y eso es un loop que uno tiene que buscar la manera de romperlo, porque eso es lo que hace que las personas puedan estar meses, años con insomnio y en búsqueda de algo, en búsqueda del magic bullet, de la pastilla mágica, y seguir con insomnio. Entonces, como te puedes dar cuenta, y esto es muy bueno que tengas este espacio para que lo podamos conversar, es que mucho del insomnio es psicoeducación. Cuando las personas comienzan a entenderlo, a veces se dan cuenta de que ellos no sabían que intentando acomodarlo, lo estaban echando a perder. Importante, doctor, que diga eso porque, bueno, estoy chequeando con el tiempo y la verdad es que es fascinante lo que usted nos está trayendo y me parece muy claro, es una información muy valiosa sin duda. Y estoy pensando en el tiempo y pensando es que seguro que las personas que nos están viendo en este momento van a preguntarse, ¿y qué hacemos entonces? O sea, ¿de qué forma podemos abordar el tema? Yo creo que eso va a tener que ser un capítulo aparte, doctor, tal vez. Sí, yo creo que sí, porque es muy importante. Quizás podemos dar si puede dar unos tips generales, Sí, información general sobre eso, sería bien importante, porque es que el sueño es realmente importante para la salud. claro. Es demostrado salud física y salud mental. Entonces, lo tomo porque usted acaba de decir algo que me parece muy importante. Generalmente las personas, o muchas personas piensan que necesito una pastilla para dormir mejor y no Claro. piensan en otros mecanismos, como usted está hablando, porque quizás no se conoce tanto los mecanismos psicofisiológicos que están relacionados con los trastornos del sueño. Así que me parece que inicialmente uno debería intentar bajo otros mecanismos que no sean farmacológicos, que no sea tomar pastillas. Y bueno, si es Ujú. necesario la pastilla, pues hay que Sí. hacerlo. Nosotros mandamos los medicamentos, pero es un bastón para apoyarse. Sobre todo lo utilizamos de manera aguda, un tiempo, para que la persona baje el nivel de vigilancia. Pero actualmente la evidencia científica demuestra de que el tratamiento del insomnio crónico primario, o sea, que no es condicionado por otro elemento, es la terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia y la terapia de control de estímulos, o sea, son terapias no farmacológicas. Entonces, la misma terapia de higiene del sueño puede comenzar y entonces uno dice, antes de comenzar a hacer nada, vamos a revisar tu sueño, tu ambiente de sueño y vamos a ver qué hacemos. Pero hay que ser muy cuidadosos, Julio, en que a veces las normas o el decálogo de la higiene del sueño, si tú se la entregas a una persona que tiende a ser muy meticulosa y muy obsesiva, le ¿Cierto? genera el efecto Sí, contrario. claro. ¿Ok? Entonces uno tiene que conocer a la persona y saber, porque a veces inclusive tienes que aligerarla. Porque la persona dice, no, pero es que yo me acuesto a las 10 de la noche, todas las noches, y ese bolito no sirve. No, pero no pasa nada si te acuestas a las 10:05, si te acuestas a las 9:55. Uno tiene que ir conociendo a la persona y hacerlo, le decimos que es tailor, como un traje de sastre, ¿no? Ir armándolo. Pero lo principal es considerar de que, primero, mientras más te preocupes por dormir, menos vas a dormir. El sueño es un proceso básico. No necesitas tener sueño para dormir. Uno duerme todas las noches. No necesitas estar cansado para dormir. Uno duerme todas las noches, aunque no esté cansado, porque está codificado en nuestras células. Es un código que además se organiza con la luz y la oscuridad. Entonces, tienes todo para dormir. Y lo que no está ocurriendo es que se permita que la vigilancia sea lo suficientemente baja para que el sueño pueda llegar. Eso también pasa con la gente que toma pastillas, me tomé una, me tomé dos, e igual no duermo. Sí, claro, pero es que estás tan vigilante en exceso que te puedes tomar un montón y al final no te duermes. Ay, la pastilla ya no me sirve. No, es que ahorita entonces estás esperando que la pastilla solucione todo. Entonces, ¿qué podemos hacer? La cama es solamente para dormir y para tener intimidad de pareja. Eso de estar maratoneando series en la cama, de estar trabajando en la cama, que la cama sea el lugar donde haces las transferencias bancarias en el teléfono, esas cosas asocian a cama con trabajo, asocian cama con otras cosas. Entonces, a veces la gente tiene sueño, se va a la cama y plin, se despierta. Y dices, ¿por qué? Bueno, porque está esperando que tú hagas una transferencia bancaria, ¿no? Este, lo otro también es que el mantener horarios regulares de comida es indispensable para tener horarios regulares de sueño. Y yo veo que hay una tendencia últimamente a, bueno, voy a comer a la hora que sea cuando me dé hambre. Y ese patrón que teníamos de que se come a la hora de la comida, se desayuna a la hora del desayuno, se almuerza a la hora del almuerzo, como que se ha ido, sabes, perdiendo, ¿no? Y al cerebro le agrada el orden, al cerebro le agradan los horarios y le agradan las cosas en secuencia. El multitasking es una ilusión, la gente no puede hacer tantas cosas a la vez, pero el cerebro intenta lograrlo. Entonces, eh,
desconectarse también un par de horas antes del tiempo de sueño es relevante. Tú no puedes esperar si no esperas que un niño termine de estar jugando videojuegos y le dé sueño inmediato y caiga dormido, es porque verdaderamente está adrenergizado, como tú puedes estar adrenergizado porque estás resolviendo problemas de trabajo. Entonces, a veces también son cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero nos es muy difícil hacerlas. Claro, y que podemos hacerlo, doctor. Estar al alcance no estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de crear incluso hábitos. Pero doctor, llegamos al final, quiero decir, de la entrevista, pero quisiera retomar, con todo respeto, el que hace un ratito comentó que lo íbamos a seguir en otra conversación. Usted abrió el espacio, así que voy a comprometernos en Con público gusto. para que podamos tener una continuidad de este tema que, por supuesto, es claramente relevante en la vida de todos y que está tan asociado, como dijimos hace un ratito, a la salud, tanto física como mental. Doctor Carlos, perdón, Claudio, debo decir, disculpe, doctor Claudio Cárdenas, neurólogo clínico, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana del Sueño. Ha sido un gusto tenerlo en el programa. Será, Gracias a ti, Julio, y a todo tu equipo. será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, doctor.